¿Y si alejarse no fuera debilidad, sino el primer acto real de poder? Las mañanas en Port Nolan siempre eran suaves, la niebla entró como una canción de cuna, calmando el mar, las gaviotas e incluso los recuerdos. Elliot Rowe se movía por su cocina como alguien que finalmente había aprendido a vivir despacio, café preparado sin urgencia, libros dejados a medio leer junto a la ventana, plantas que recordaba regar. Le había llevado 10 años llegar aquí, 10 años de silencio, de decisiones pequeñas y seguras, de decirse a sí mismo que el pasado era una vida completamente diferente. Y entonces llegó el sobre. No fue dramático, ni una letra misteriosa, ni un mensajero secreto. Solo un sobre blanco estándar está escondido entre facturas y catálogos. Sin remitente, solo su nombre en un viejo y familiar garabato que no había aparecido en su vida en una década. Se quedó allí, taza en mano, y el vapor se desvaneció mientras miraba. El sello ya estaba roto. En el interior, un único recorte de periódico, ligeramente amarillento, fechado hace 3 días. Fundación familiar para reabrir propiedad histórica para la reunión. Había una foto, la casa en la colina, todavía perfecta en su fealdad, debajo, los nombres, su familia, todos, y el suyo, escondido al final como un signo de puntuación, no es una invitación, una declaración. Él se rió, sin humor y en voz baja. Por supuesto, no se trataba de venganza, se dijo, se trataba de recordar, sobre estar en habitaciones donde nadie había pedido perdón, de ver lo que quedó cuando tu historia, contada por otros, dejó de dictar la verdad. Dobló el recorte una vez, 2 veces, colócalo sobre la mesa. La paz, al parecer, solo fue tomada prestada. ¿Te gustaría saltar directamente a Foundation Cracks o explorar un poco más la vida actual de Elliot primero? A Elliot nunca le importaba, o al menos eso es lo que se había dicho a sí mismo. Creció en una familia donde las necesidades eran constantes y dar era una forma de vida. Se esperaba, no se celebraba. La voz de su madre resonó por toda la casa, pidiéndole que hiciera esto o aquello, nunca un agradecimiento, solo un suave suspiro de alivio. Cuando cumplió, su padre nunca estuvo en casa el tiempo suficiente para darse cuenta, pero cuando lo hizo solo vio las partes de Elliot que eran más útiles, su capacidad para arreglar las cosas, su capacidad para manejar los números, su capacidad para evitar que el barco se hundiera, incluso cuando gemía bajo el peso de sus expectativas. El patrón había comenzado joven. Elliot había aprendido temprano que ser necesitado era ser amado, o al menos reconocido, y ese reconocimiento, ese ligero cambio de aprobación en los ojos de su madre, el asentimiento silencioso de su padre, fue suficiente por un tiempo, pero el problema de dar hasta quedar vacío es que empiezas a creer que es la única manera de volver a llenarte. Al principio fue sutil, un agradecimiento perdido aquí, una promesa olvidada allá, el peso creciente de todas las cosas que hizo por ellos, no porque se lo pidieran, sino porque parecía que no podían funcionar sin él. Y cuando preguntaban, siempre lo hacían con la misma tranquila suposición. Por supuesto que ayudarás, por supuesto que lo lograrás. Siempre has sido tú quien lo ha hecho. Elliot se movía por sus vidas como una sombra, un proveedor silencioso. Nunca se quejó, no directamente, siempre había alguna excusa, alguna razón por la que no podía retroceder. Él era el mayor, él entendió. La familia era lo primero, ¿no? Había estado pagando las cuentas, administrando la casa y manteniendo a flote las finanzas de la familia durante años. Y durante todas las veces que había evitado que los cimientos se agrietaran, nadie le preguntó cómo estaba.
Nadie se ofreció jamás a levantar el peso para hacerlo más fácil. Se limitaban a mirar y cuando algo se arreglaba, giraban la cabeza como si siempre hubiera sido así. Fue durante la fiesta de cumpleaños de su padre cuando llegó el punto de inflexión. La casa estaba bulliciosa, como siempre cuando se reunían. Su madre circulando por la cocina, su hermana menor, llena, corriendo entre la sala de estar y el patio con una bandeja helada de aperitivos. Su hermano Michael intentaba y fracasaba encantar a su madre, quien rara vez se daba cuenta cuando hablaba. La habitación estaba llena de su charla, el tintineo de los vasos y el sonido de las cosas que se guardaban cuidadosamente. Era la primera vez en años que la casa parecía casi normal, como si todo fuera exactamente como debía ser. Pero Elliot sintió algo diferente en el aire esta noche, algo demasiado agudo para ignorarlo. Su sonrisa, mientras saludaba a algunos parientes lejanos, parecía una máscara. Sus manos, que alguna vez se movían naturalmente en estos espacios, ahora temblaban levemente con una tensión desconocida. El momento llegó como una bofetada. Su madre, siempre anfitriona, lo llamó para que solucionara un problema. Su padre, ya borracho, había empezado a pedir en voz alta una marca específica de whisky que nadie había pensado conseguir. No estoy seguro de poder salir corriendo a buscarlo ahora, dijo Elliot, tratando de mantener el tono. ¿Por qué no le preguntas a Michael? No, hazlo tú, eres bueno en eso. La voz de su madre no era dura, pero era una orden. El sutil cambio en su mirada, la forma en que lo miraba como una herramienta en lugar de un hijo, se posó sobre él como un peso. Su hermano, Michael, estaba apoyado contra el marco de la puerta, sosteniendo una copa de vino, y su expresión era una mezcla de diversión y desinterés. Claro, deja que Elliot se encargue. Él es quien siempre hace todo lo que hay por aquí. Levantó una ceja como diciendo que demuestre su valía una vez más. Elliot miró fijamente a Michael. Las palabras le dolieron, aunque las había oído muchas veces antes. Era como si Michael estuviera complacido con el hecho de que Elliot se hubiera convertido en quien limpiaría sus desastres, incluso si no fueran suyos. Bien, murmuró Elliot, volviéndose hacia la puerta con la garganta apretada. Pero cuando entró en el garaje, con la mano congelada en el pomo de la puerta, escuchó una voz detrás de él. Oye, Elliot, era llena, su voz tranquila, pero insistente, tenía la costumbre de demorarse cuando nadie más lo hacía. Ella siempre se fijaba en las pequeñas cosas, se giró, forzando una sonrisa. Sí, no es necesario hacerlo todo. Sus palabras fueron suaves, pero había un temblor en ellas. Lo sabes, ¿verdad? Elliot parpadeó sin saber cómo responder. Las palabras fueron amables, pero se sintieron como un eco distante de todo lo que había intentado decirse a sí mismo. No tienes que hacer todo. Antes de que pudiera responder, su madre lo llamó nuevamente, sacándolo del momento. Elliot, date prisa, por favor. Se alejó, se tragó las palabras y se dirigió a la tienda. No se detuvo a pensar, no pudo. Esa noche la traición no fue ruidosa. Todo estaba en silencio, pasando desapercibido para la mayoría de la familia, pero ahí estaba, el despido, el borrado, la suposición de que él siempre sería quien soportaría todo y que nadie necesitaba agradecérselo. Cuando regresó, botella en mano, nadie pareció darse cuenta. Se sirvió whisky y la voz arrastrada de su padre llenó el aire de felicitaciones sin nada dirigido a él, ni siquiera un atisbo de reconocimiento por el sacrificio silencioso. El peso se sentía insoportable. Fue entonces cuando Elliot se dio cuenta de que el coste de la invisibilidad no era solo la falta de gratitud, era que,
Con el tiempo, se había vuelto invisible para sí mismo. Él no importaba. A ellos no. A nadie. Pero a medida que avanzaba la noche, su madre levantó una copa y la habitación estalló en el caos habitual, y Elliot estaba de pie en la periferia mirándolos, el calor de la traición aún punzante contra su piel. No se movió para unirse a ellos, aún no. No estaba seguro de cuánto tiempo le tomaría finalmente alejarse, pero esa noche, por primera vez, se preguntó si sería lo último que haría. Los días que siguieron parecieron un lento desmoronamiento. Elliot no hizo ningún anuncio, no se puso de pie y declaró que había terminado. No fue tan simple su decisión de irse, retroceder, retirarse de todo lo que había sido para su familia. Fue como quitarse capas de piel vieja, cada capa sintiéndose más extraña y cruda que la anterior. No podía simplemente marcharse, no, eso fue algo más silencioso, más deliberado, tenía que serlo. Al principio eran cosas pequeñas, cambios simples que solo él notó, pero que habían estado hirviendo en el fondo de su mente durante años. Dejó de contestar el teléfono cuando llamó su madre. No es que no quisiera hablar, simplemente no podía soportar la misma conversación, la misma expectativa tácita de que él se encargaría de todo. Si algo andaba mal en la casa, ella lo llamaría. Si alguien necesitaba ayuda con los impuestos, lo arreglaría. Si alguien necesitaba que lo llevaran, dejaría lo que estuviera haciendo. La primera vez que dejó que sonara el buzón de voz, su corazón se aceleró. Pensó que se sentiría culpable, pero la culpa fue rápidamente reemplazada por algo más: alivio, una especie de paz. El mundo no se derrumbó a su alrededor cuando no se apresuró a arreglarlo, y cuanto más lo hacía, ignoraba sus llamadas, dejaba correos electrónicos sin respuesta, no daba explicaciones, más sentía algo parecido a la libertad. Podía respirar de nuevo solo un poco. El apoyo financiero fue el siguiente. Durante años, él había cubierto todo para ellos: servicios públicos, reparaciones, incluso las ocasionales vacaciones de su madre cuando su padre estaba demasiado distraído para preocuparse. Había sido parte de su papel en la familia, parte del acuerdo tácito de que su vida giraría en torno a la de ellos. Pero ahora, con cada billete que llegaba, hacía una pausa antes de enviar el dinero. No tenía por qué hacerlo y era su dinero, no el de ellos. El primer proyecto de ley que dejó sobre su escritorio durante una semana no fue una declaración intencional. Simplemente estaba ocupado, distraído por su propia vida por una vez. Sin embargo, cuando finalmente entendió que no había enviado el pago, sintió algo inesperado: orgullo. No había saltado, no había cedido a esa atracción, a ese tirón de ser el Salvador. Entonces no lo pagó. Y cuando llegó la próxima factura, él también lo ignoró. Cuando su madre lo llamó, él simplemente dijo: «Lo siento, no estoy seguro de lo que pasó, lo abordaré pronto». Pero nunca lo hizo. Cada vez que ella preguntaba, él se demoraba. Ya no tenía prisa, el mundo giraría sin él. Pero la verdadera prueba llegó cuando empezó a vender las cosas que les había regalado, las cosas que habían formado parte de la fundación de la familia durante años. Las viejas estanterías que su padre una vez había insistido en conservar, a pesar de que no se habían utilizado en décadas. El piano que había permanecido intacto en un rincón de la sala desde que su hermana se mudó. El escritorio antiguo que había heredado de su abuelo, algo que había pasado horas restaurando con amor, solo para verlo relegado a la esquina del ático donde acumuló polvo. Todos fueron actos pequeños, calculados, lentos, pero con cada uno la determinación de Elliot se hizo más fuerte. Los vendió todos.
en silencio, sin decir palabra a nadie. La primera vez que entregó el viejo piano a un comerciante de segunda mano, no sintió tristeza, no sintió la pérdida, sintió una extraña sensación de cierre, como si finalmente estuviera dejando ir el fantasma de la persona que solía ser, el que existía para llenar los espacios dejados por todos los demás. Cuando vendió el escritorio, sintió un breve destello de algo, nostalgia, tal vez, pero eso no lo detuvo. El escritorio no era más que un símbolo de todo lo que había hecho por los demás sin ser visto. Ahora había desaparecido, al igual que el peso de la deuda tácita que había cargado durante tanto tiempo. No es que los odiara, amaba a su familia, en cierto modo, siempre lo había hecho, pero se había dado cuenta de algo fundamental. Amaban la versión de él que les resultaba útil. Nunca se dieron cuenta de los pequeños sacrificios, de la lenta erosión de sí mismo en nombre de su felicidad. Nadie se dio cuenta hasta que el silencio se hizo demasiado fuerte. No fue hasta que dejó de abrir la puerta a sus llamadas de ayuda, hasta que dejó de arreglar las cosas, hasta que los fondos se agotaron y la casa comenzó a verse un poco desgastada, que comenzaron a darse cuenta, y cuando lo hicieron, llegó como una tormenta repentina y llena de rabia. Fue su madre quien llamó primero con la voz tensa y entrecortada. Elliot, ¿qué es esto? ¿Has dejado de pagar tu parte? La casa necesita reparaciones. Michael llamó y dijo que vendiste el piano. ¿Qué te pasa? Se sentó en silencio en su sala de estar, con el teléfono pegado a la oreja, y no respondió durante un largo momento. Su corazón ya no latía acelerado, no estaba ansioso, no le preocupaba cómo reaccionaría ella. Por primera vez se sintió alejado del caos que siempre creaban. Él estaba simplemente separado, un mundo de distancia. He estado ocupado, dijo en voz baja. Lo manejaré pronto. Pronto no estás manejando nada, Elliot. Estás evitando todo. ¿Qué sucede contigo? Esto no es propio de ti. Pero así fue. Era exactamente como él. La persona que podía ver las grietas formándose y seguir fingiendo que todo estaba bien. La persona que podía desaparecer lentamente sin que nadie se diera cuenta, hasta que era demasiado tarde. Cuando colgó el teléfono no sintió la culpa que esperaba. No, era otra cosa, un sentimiento que era en parte satisfacción y en parte liberación. Ya no era responsable de ellos, las personas que lo habían tratado como invisible, como el trasfondo de sus vidas. Ya no podían confiar en él para arreglarlo todo, y luego vino la reacción: los mensajes de texto, las llamadas telefónicas, las amenazas. Jenna le rogó que le explicara, con la voz quebrada por una desesperación que él nunca había escuchado antes. Michael envió mensajes de texto enojados, acusándolo de ser egoísta y de abandonar a la familia. Su padre no llamó en absoluto, pero su silencio fue casi peor que las acusaciones. Todos tenían algo que decir, pero Elliot lo había dicho todo en la forma en que lenta y metódicamente se había alejado. Pero Elliot lo había dicho todo en la forma en que lenta y metódicamente se había alejado. Por primera vez no necesitaba justificar sus decisiones ante nadie. No estaba seguro de lo que le deparaba el futuro, pero por primera vez en su vida lo sentía como suyo. La mañana de la subasta fue más fría de lo habitual, ese tipo de frío que se te mete en los huesos y nunca desaparece. Un viento frágil barría las calles vacías de Port Nolan, sacudiendo las viejas ventanas de la finca de la familia Rowe, haciendo que la gran casa pareciera más pequeña y vulnerable que nunca. El césped, antes inmaculado, ahora estaba cubierto de parches de hierba muerta, amarillenta por años de abandono.
Una valla rota se hundía en una esquina, un último símbolo de todas las cosas que Elliot había dejado escapar. Se encontraba detrás de la multitud, una sombra en la distancia, observando a los trabajadores entrar y salir de la casa, llevando cajas y muebles al patio delantero. No le había dicho a nadie que estaría aquí. Nadie hubiera esperado que apareciera en la subasta, pero aquí estaba, de pie en silencio en medio de todo. Tenía las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, su mirada distante y concentrada, no en la familia que había dejado atrás, sino en los últimos restos de una vida que había pasado años manteniendo unida. La finca había pertenecido a la familia durante generaciones, una propiedad en expansión con el tipo de grandeza que solo el tiempo y la herencia podían proporcionar. Pero hoy no era más que un escenario, y la familia de Elliot, como siempre, era el público. Su madre estaba de pie junto a los escalones de la entrada, con los labios apretados en una expresión que había visto innumerables veces, un rostro que exigía control, que esperaba obediencia. Ella lo miró una vez, pero solo por un momento, como si realmente no creyera que él estaba allí parado. Jenna, con los ojos enrojecidos por el llanto, estaba de pie con los brazos cruzados, negándose a mirar en su dirección. Michael caminaba de un lado a otro, con movimientos bruscos, agitados, pero lo más agudo eran sus palabras cuando cortaban el aire enrarecido y vacío. ¿Qué diablos está haciendo aquí? Michael escupió, su voz resonó entre la multitud sin molestarse en bajarla. Elliot no se inmutó. Había aprendido a bloquear el ruido, especialmente el ruido que provenía de su hermano. Pensé que tal vez querrías decir adiós, respondió Elliot con calma, con un tono equilibrado y mesurado. A lo que queda de ello. Michael se volvió hacia él con el rostro enrojecido por la ira. Has estado desnudando este lugar durante meses y ahora apareces como si no hubieras hecho nada malo. ¿Qué diablos te pasa, Elliot? Las palabras dolieron, pero no eran nada nuevo. Los había escuchado antes de Michael, de su madre, de todos los que nunca habían entendido por qué finalmente había dejado de hacerlo. No lo entiendes, ¿verdad?, dijo Elliot, su voz cortando la creciente tensión. Esto no se trataba de la casa, se trataba de todo lo que hemos estado fingiendo durante años. ¿Crees que fui yo quien la arruinó? Yo fui quien lo mantuvo todo junto y ni siquiera te diste cuenta. El rostro de Jenna se torció y las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a desbordarse. Ella sacudió la cabeza, su voz apenas era más que un susurro. ¿Por qué, Elliot? ¿Por qué harías esto? Esto era tu hogar, estábamos su familia. ¿Cómo pudiste simplemente alejarte de nosotros? Elliot la miró por un momento, su corazón dolía de una manera que no esperaba. No había respuestas fáciles que darle. Ella no lo vio, no como él. No podía entender el peso de haber sido invisible durante tanto tiempo, de ser de quien siempre se esperaba que limpiara el desorden de los demás sin siquiera que le preguntaran si estaba bien. Porque me estaba asfixiando, dijo simplemente, las palabras ahora cayendo en el espacio entre ellos. Porque yo no era parte de esta familia, yo era simplemente la persona a la que todos acudían cuando necesitaban algo. Entonces su madre dio un paso adelante y sus tacones resonaron bruscamente contra el pavimento, una autoridad que aún podía ejercer incluso cuando todo se desmoronaba. Suficiente. No te atrevas a actuar como si esto fuera una gran declaración, Elliot. Podrías habernos ayudado, podrías habernos ayudado. Permaneció. ¿Permaneció? No levantó la voz, pero la incredulidad era inconfundible.
¿Todavía me pides que me quede incluso después de todo esto, después de todo lo que me has quitado? La voz del subastador se elevó desde el frente de la casa, llamando a la multitud a reunirse, señalando el comienzo de lo que Elliot sabía que sería una prueba larga y prolongada, pero él no se movió. La casa, los muebles, los restos de su vida pasada ya no eran más que objetos en venta. Observó distante cómo los trabajadores hacían fila para retirar las últimas antigüedades, las reliquias familiares, las cosas que alguna vez tuvieron significado en la familia. La voz de su madre se quebró cuando intentó una vez más, ahora desesperada, alcanzarlo. Has destruido todo, todo lo que construimos. Nos sacrificamos por ti, Elliot. ¿No lo ves? Elliot encontró su mirada y el peso de sus palabras cayó sobre él, pero no lo hizo estremecerse. Ya no. No, no lo hiciste. Tú usado yo, dijo en voz baja, con voz firme. Me usaste porque te lo permití, pero ya terminé. La tensión en el aire era ahora espesa y por un momento todo el ruido de la multitud, el murmullo de la curiosidad, el zumbido de la anticipación, pareció desvanecerse en el fondo. Ahora solo estaban ellos de pie en el frío, frente a los restos de una familia, de un hogar que siempre había sido solo una ilusión de lealtad. La voz del subastador volvió a sonar y pareció romper el silencio entre ellos. Lote 102, el piano de la familia Rowe, el piano, el que Elliot había vendido meses atrás, estaba ahora en exhibición y el suave brillo del barniz ya no conservaba la calidez de sus recuerdos de la infancia. Las manos de un extraño lo tocarían ahora. Un extraño se sentaba allí, presionando las teclas, sin darse cuenta de los años que había pasado en la casa de los Rowe, de las conversaciones que había presenciado, de los secretos que había guardado, y así desapareció. Elliot ya no miró a su familia. No era necesario. La verdad ahora estaba clara. La casa no era lo que se había perdido. No eran los muebles ni la propiedad lo que importaba. Lo que se había perdido era la ilusión, el mito de que la familia alguna vez podría ser leal a alguien a quien solo veían como una herramienta. La voz de su madre vaciló por última vez, pero Elliot no respondió. No era necesario. Ya habían tomado sus decisiones, ya habían dejado claro lo poco que importaba, y ahora, con la subasta en marcha, los últimos pedazos de su pasado se los estaban quitando, uno a uno, pero no se arrepintió, no sintió pena, sintió libertad, le dio la espalda a la familia, a la casa, al pasado que una vez lo había tenido prisionero, lenta y deliberadamente se alejó, y por primera vez en su vida no miró hacia atrás. La ciudad no era gran cosa, pero ahora era suya. Era más tranquilo de lo que había imaginado, un lugar de tamaño mediano que no bullía ni gritaba. Aquí nadie lo reconocía y nadie le pediría jamás que arreglara nada, que resolviera nada, que mantuviera sus vidas unidas. No necesitaba hacer nada aquí excepto él mismo. Había encontrado un pequeño apartamento en las afueras de un dormitorio con techos altos y un balcón que daba a una calle estrecha bordeada de casas en hilera. La primera vez que entró, el aire olía ligeramente a madera, limpia e intacta, un sentimiento que durante mucho tiempo le había sido ajeno. La mudanza había sido sencilla, solo unas pocas cajas, una maleta, algunos libros y una computadora portátil. No necesitaba mucho más, no quería mucho más. El proceso de dejar todo atrás había sido su propia especie de exhalación, un momento que se prolongó más de lo que esperaba. No eran solo las cosas que dejaba atrás, sino los roles, las obligaciones, el peso constante de las expectativas. Ya no necesitaba cargar nada de eso.
Se instaló como alguien que siempre había pertenecido a este tranquilo rincón del mundo. Las mañanas eran sus favoritas. El olor a pan recién hecho de la panadería de la calle bajaba hasta su balcón. El olor era un simple recordatorio de que la vida estaba llena de pequeñas alegrías. No era el tipo de cosas que había notado antes, atrapado en la bruma de responsabilidades y demandas, pero ahora era como si estuviera viendo el mundo con mayor detalle. El pan, cálido y suave, siempre le hacía sentir que tenía más tiempo, más espacio del que jamás se había permitido. Y la lluvia caía a menudo, especialmente por las mañanas. El constante repiqueteo contra la ventana era una canción de cuna que lo arrullaba para volver a dormir los días que la necesitaba. No había dormido tan profundamente en años. El sonido de la lluvia era como un bálsamo que borraba el ruido, los años de preocupación y tensión. Era la primera vez que podía dormir profundamente sin el constante zumbido de culpa de nunca ser suficiente. Despertó sin prisa, sin sentir que le debía algo al mundo. El silencio era diferente aquí. No era el pesado silencio del aislamiento que una vez lo había pesado en su antigua vida, el silencio de una familia que nunca lo vio realmente, que nunca lo escuchó realmente. No era el vacío de ser ignorado o descuidado. Aquí el silencio era del tipo que llenaba los espacios, del tipo que se expandía a su alrededor como una manta cálida y familiar. Podía sentarse durante horas simplemente escuchando el silencio, el zumbido del refrigerador en la habitación de al lado, el viento agitando las hojas afuera. Nadie gritaba, nadie lo llamaba, nadie exigía su presencia, y cuando se aventuraba a salir al pequeño café de la calle, al parque donde los viejos árboles parecían más viejos que el tiempo mismo, sentía la ausencia de presión, la libertad de simplemente ser. El barista del café ahora lo conocía por su nombre y le ofreció un gesto de asentimiento mientras le entregaba el café. El anciano de la tienda de la esquina que vendía periódicos nunca le pidió nada más que un simple intercambio. No había necesidad de fingir, no había necesidad de pretender ser más de lo que era. Había paz en esto, en saber que quién era él en ese momento era suficiente. Incluso las noches tenían un nuevo tipo de magia. Cuando salió al balcón, el cielo se extendía sobre él y las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Nunca había sido de los grandes gestos, pero había algo en la quietud de la noche que parecía profundo. El silencio ya no resonaba con culpa o arrepentimiento. No había nadie ante quien disculparse, nadie a quien decepcionar. Se sentaba allí, bebiendo una copa de vino o simplemente respirando, observando cómo la ciudad adoptaba su propio ritmo. El mundo no necesitaba que él lo salvara, ya no necesitaba salvar a nadie. Por las mañanas empezó a correr de nuevo, solo distancias cortas, pero el aire siempre estaba fresco y con cada paso se sentía más fuerte. Su cuerpo, su mente, su espíritu, todos estaban empezando a alcanzarse unos a otros. Ya sin estar sujeto a las expectativas de su antigua vida, era libre de escuchar el tranquilo ritmo de su propio corazón. Los días se prolongaron, sencillos, llenos de pequeñas victorias, el placer de cenar en una mesa no llena de ruido, la satisfacción de cerrar un libro sin pensar en lo que los demás esperaban que leyera, la alegría de llenar su apartamento solo con las cosas que le importaban, las cosas que había elegido. La primera vez que se preparó una comida completa, verduras asadas y una barra de pan crujiente, se dio cuenta de lo mucho que había echado de menos ese ritual. No se trataba de la comida, se trataba de el espacio tranquilo,
el acto de hacer algo por sí mismo, de crear algo sin que las necesidades de nadie más lo presionen. Y en los momentos en que se sentaba junto a la ventana, mirando la lluvia caer suavemente sobre la ciudad, no podía evitar sonreír. No había nadie más allí, pero no se sentía solo, se sentía como abundancia, la paz era un nuevo tipo de riqueza y por primera vez sintió que ya tenía suficiente. El viejo peso había desaparecido, no había más demandas, no más obligaciones, no más palabras no dichas que se pudrían en los rincones. Lo que había parecido una pérdida, la ausencia de una familia, la ausencia de una vida pasada, ahora parecía un camino abierto, amplio y sin prisas. Se dio cuenta de que esto era lo que significaba verdaderamente vivir, no para ser útil, no para ser necesario, sino simplemente para existir en la tranquilidad. Y por primera vez en años eso fue más que suficiente. La carta llegó una tarde tranquila, guardada en el estrecho buzón que había junto a la puerta de entrada. Era un sobre corriente, blanco y corriente, sin remitente, solo su nombre garabateado apresuradamente en el frente, la letra inconfundible. Elliot lo miró fijamente durante un momento más de lo debido. Su pulso no se aceleró, no hubo ninguna oleada de emoción, ni una oleada de curiosidad. Llevaba tiempo esperando algo así, algún último intento, algún gesto de reconocimiento, los últimos restos de su antigua vida, ahora reducidos a una sola hoja de papel. Lo llevó a la cocina, lo dejó sobre la encimera y se preparó una taza de té. El sonido de la tetera silbando, el leve aroma a menta que llenaba el aire, eran los mismos tranquilos consuelos que había llegado a apreciar. La carta seguiría allí cuando estuviera listo. No se trataba de la carta, no se trataba de quién venía, ni de lo que podría decir. Era solo otro eco de un mundo que hacía mucho que había dejado atrás. Una vez que el té estuvo preparado, se sentó en la pequeña mesa de madera junto a la ventana. La carta permaneció sobre el mostrador, esperando. La lluvia había comenzado de nuevo, suave contra el cristal, un repiqueteo constante que se había convertido en un ritmo familiar en su vida. Todo en ese momento era tranquilo, sin prisas, como si el tiempo se hubiera ralentizado para igualar su propio ritmo. Finalmente abrió el sobre, sin grandes florituras, sin preparativos, solo una breve nota en el interior con palabras contundentes y directas. En el silencio de su apartamento, la lluvia seguía cayendo. No fue un capítulo nuevo para ellos, en realidad no. Era solo la frase final de una que ya había terminado. La historia había terminado hace mucho tiempo. Esto, solo un breve recordatorio. Elliot se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle. El mundo estaba en silencio, la ciudad sin cambios. La carta ya no importaba, y él tampoco. El camino era empinado, pero Elliot aceptó el desafío. No había planeado caminar esa mañana. El clima era impredecible y el aire aún presagiaba una tormenta venidera. Pero mientras estaba de pie en la base de la colina, mirando hacia la cresta que se recortaba bruscamente contra el cielo gris, algo en ella lo llamó. Tal vez era la soledad o tal vez era el simple hecho de que no tenía ningún otro lugar donde estar, nadie más a quien responder. Fuera lo que fuese, parecía el tipo de esfuerzo adecuado, físico, solitario y sin distracciones. Apretó las correas de su mochila y empezó a subir. Sus botas presionaron la tierra blanda, el camino serpenteaba entre árboles altos y nudosos que parecían extenderse como testigos silenciosos de su viaje. Su respiración era constante y el ritmo de sus pasos seguía el ritmo de sus pensamientos. El aire allí arriba era enrarecido, fresco,
y con un toque frío que le mordía la piel. Cada movimiento parecía deliberado, cada músculo de su cuerpo comprometido en el ascenso. No tenía prisa, no intentaba llegar a la cima. Lo que importaba era el viaje, el acto de seguir adelante. A cada paso sentía que el peso del pasado se aligeraba. No es que estuviera huyendo de ello, ni mucho menos, pero el esfuerzo físico de la caminata reflejó algo más profundo, algo emocional. Cada empujón hacia arriba, cada exhalación mientras escalaba las rocas irregulares, le recordaba el esfuerzo que le había costado alejarse de la vida que una vez había conocido. Cuando se detuvo para recuperar el aliento en un pequeño claro donde el viento llevaba el aroma de pino y tierra, los recuerdos comenzaron a aflorar. Siempre llegaban cuando menos los esperaba, como invitados no deseados en la puerta. Ahora podía verlo claramente, esa cena, el último, aquel en el que finalmente todo había llegado a un punto crítico. Había sido una noche normal, al menos en apariencia. Su madre había puesto la mesa con su precisión habitual, los platos llenos de comida y el vino servido lo suficiente para parecer un gesto, pero no lo suficiente como para ser genuino. Michael se había sentado frente a él, con los ojos moviéndose nerviosamente, mientras Jenna apenas hablaba. Todos fingieron que todo estaba bien, y Elliot le siguió el juego todo el tiempo que pudo. Pero él sabía que todo había terminado, las mentiras habían sido demasiado espesas para ignorarlas y las palabras demasiado ensayadas. Su familia siempre había sido buena fingiendo, escondiéndose detrás de los muros de la tradición y las expectativas, pero esa noche Elliot lo había visto, se dio cuenta de que nunca lo habían visto realmente, ni por quién era, ni por la persona en la que se había convertido. No fue solo el despido silencioso o la fría indiferencia, era la forma en que lo habían utilizado, se habían apoyado en él, sin preguntarle nunca, sin ver nunca cuánto estaba dando. No lo habían querido como persona, querían un salvavidas, alguien que anclara su barco que se hundía, y cuando él se negó a seguir desempeñando ese papel, lo rechazaron, no porque fuera débil, sino porque era fuerte en formas que no entendían. Su fuerza había sido una amenaza para ellos, no el tipo de fuerza que podían ver, no el tipo que valoraban, el tipo que se apoderaba de una habitación, tomaba decisiones por los demás, controlaba el espacio. No, la fuerza de Elliot había sido más silenciosa, más sutil, y le había llevado años reconocerla. Fue la fuerza para alejarse cuando esperaban que él se quedara, para exigir paz cuando lo único que querían era el caos. Fue la fuerza para decir no a su necesidad, para dejar de arreglar su quebrantamiento, para finalmente, ponerse a sí mismo en primer lugar. A medida que avanzaba por el sendero, con el viento cada vez más frío, se dio cuenta de que no estaba escalando la montaña solo por la vista. No buscaba una respuesta, una epifanía o alguna gran revelación. Era simplemente el movimiento de la vida que lo había llevado desde esa mesa sofocante hasta esta montaña, a solas con sus pensamientos, y con cada paso que me alejaba de ese pasado, su peso se hacía más ligero, la ira, el dolor, la confusión, todo empezó a desvanecerse y los bordes se suavizaron. Los había dejado atrás, pero al hacerlo, había encontrado algo que le había faltado todo el tiempo, la capacidad de vivir para sí mismo, tomar decisiones no para su aprobación, no para sus expectativas, sino para su propia paz. Llegó a la cima de la cresta y por primera vez en mucho tiempo se permitió detenerse y contemplar la vista. La extensa naturaleza salvaje, el horizonte infinito, era enorme, silencioso y completamente suyo.
un lugar donde nadie más pudiera alcanzarlo, un lugar donde no tuviera que justificar su existencia. El pasado seguía ahí, pero ya no lo definía. La montaña era solo una montaña, y él ya no era la persona que solía ser. Y esa, pensó Elliot, mientras respiraba el aire fresco, era la mayor libertad de todas. La noche había transcurrido tranquilamente, como si la propia ciudad estuviera tratando de recuperar el aliento. La lluvia golpeaba suavemente la ventana, un sonido constante, familiar, un ritmo al que se había acostumbrado en esta nueva vida. Las luces de abajo brillaban débilmente a través de la niebla, las farolas proyectaban sus largas sombras sobre el pavimento resbaladizo, mientras el mundo de abajo se movía en su forma habitual y pausada. Los coches pasaban y sus neumáticos silbaban contra las calles mojadas, pero allí arriba, en el silencio de su apartamento, Elliot se sentía libre de todo. No es que se hubiera dejado ir por completo, el pasado aún persistía, como débiles ecos que se desvanecían con el tiempo, pero había aprendido a vivir más allá de él. Había dejado de perseguir las respuestas, las disculpas, el cierre que todo el mundo siempre decía que sanaría las heridas. En cambio, había encontrado algo más: claridad. Se sentó junto a la ventana, con las piernas dobladas debajo de él en el viejo sillón que había traído de su vida anterior. En su mano, una taza de té, caliente y fragante. El vapor se elevaba desde la superficie y se curvaba suavemente en el aire. El olor a manzanilla llenó la habitación, su dulzura extrañamente tranquilizadora. Aquí no había prisa ni sensación de urgencia. Fue un momento sencillo, un momento de tranquilidad del tipo que nunca antes se había permitido, un momento sin expectativas. Su mirada recorrió la ciudad, los tejados y las calles sinuosas. La lluvia había disminuido, pero aún caía en una suave y constante llovizna, desdibujando los bordes afilados del mundo exterior. La ciudad se sentía distante, como si fuera una pintura estática, pero viva a su manera, una obra de arte viva que se desarrolla con cada momento que pasa. Las luces de abajo brillaban como estrellas distantes, y por un breve segundo fue casi como si fuera la única persona en el mundo, suspendida en este espacio tranquilo entre la ciudad y la noche. No había nadie a quien impresionar, nadie ante quien justificar sus elecciones, nadie con quien disculparse, nadie con quien dar explicaciones. La ausencia de esa necesidad se sentía como el tipo de paz más profundo. Ya no actuaba, no estaba actuando, ni llevaba una máscara, ni intentaba hacer lo que los demás pensaban que debería hacer. Había dejado de pedir permiso para vivir su vida en sus términos. Había dejado de disculparse por preferir la soledad a la obligación, por dejar ir a personas que solo lo habían visto como una herramienta, un recurso, y lo más importante, había dejado de buscar la validación de las mismas personas que nunca lo habían visto. Sus pensamientos estaban quietos, casi meditativos, mientras la lluvia continuaba con su ritmo tranquilo. Pensó en la familia de la que se había alejado y en cómo, durante tanto tiempo, había creído que su amor por él era condicional, había llevado sus expectativas como un pesado manto, cada pieza un peso que no tenía más remedio que soportar. Ahora, sin embargo, no había nada, no quedó ninguna palabra sin pronunciar, ni despedidas dramáticas que reproducir en su cabeza. Estaba todo dicho y aún así no había nada que arreglar. Ya no estaba amargado. La ira se había atenuado con el tiempo, suavizada por la distancia y el conocimiento de que por primera vez en su vida estaba viviendo su verdad, no estaba enojado con ellos por no verlo, por no entenderlo, había llegado a comprender que su incapacidad para verlo tal como era realmente
no era un reflejo de su valor, sino de sus propias limitaciones. Nunca había sido su héroe, pero había aprendido a hacerlo. Elliot tomó un lento sorbo de té. El calor se extendió a través de él, llenando los espacios vacíos con un tranquilo consuelo. Miró de nuevo a la ventana, observando la lluvia mientras trazaba patrones en el cristal, dejando rastros fugaces. No necesitaba perseguirlos. El silencio de la habitación parecía completo ahora. El silencio lleno de una sensación de plenitud, de propósito que le había eludido durante años. No necesitaba llenarlo con palabras, con drama, con el ruido de las expectativas de otras personas. No se había cerrado ninguna puerta, no se había producido ningún enfrentamiento final. Esta historia no había terminado en un arrebato de ira ni en una despedida entre lágrimas. Simplemente se había desvanecido en la quietud, silenciosa y corriente. Pero la quietud lo era todo. Era el espacio donde por fin podía respirar, donde no tenía que justificar su existencia. Afuera la lluvia caía suavemente y en ese momento Elliot supo que estaba exactamente donde necesitaba estar. Ya no actuaba ni buscaba aprobación, solo él, el té y el sonido de la lluvia, y por primera vez eso fue suficiente. El resto del mundo podría esperar.